pues si quieres empezamos. Vale. Bueno, gracias por conceder tu tiempo a mí, y no solo a mí, sino principalmente a otros emprendedores que escuchen la entrevista y que aprendan de todas tus experiencias. Lo primero que te pediría es si te puedes presentar brevemente quién eres y qué es lo que estás haciendo. Vale, Si quieres un perfecto. poquito sobre tu historia como emprendedor. Gracias por la oportunidad y espero contribuir a la comunidad de aventurarios. Yo ya soy miembro de la comunidad. Soy Iván Minero, soy emprendedor en tecnologías emergentes desde el 2017, que decidí pues, montar mi empresa de realidad extendida. Y esto del emprendimiento no viene desde ahora, desde el principio de mi carrera pues he estado emprendiendo dentro de compañías, intraemprendimiento, porque empezaba los proyectos desde cero, ¿no? Pero nunca había tenido la oportunidad pues, de crear mi propio proyecto, mi propia empresa, ¿no? Todos los años anteriores, pues casi 20 años, estuve trabajando en medios de comunicación digitales y en publicidad digital, en distintas empresas como Prisa, Vocento o Adevinta. Y bueno, pues llegó un momento en el que decidí dar el salto y emprender en un sector que casi no conocía, que probablemente, bueno, pues eso será importante para alguno de los temas que tocaremos luego, y que es fundamental, ¿no? Pues para poder tener éxito en el emprendimiento. Y a partir de ahí pues cambia todo, ¿no? Porque es una experiencia vital la de emprender. Por tu cuenta. ¿Hay algún motivo especial por el que te salieras? ¿Es algo que ya se venía cociendo, que lo tenías en vena y que querías salir? Claro. ¿O de repente decides, bueno, pues en lugar de dar mi tiempo a otros, me lo voy a dar a mí? No sé, por decir algo, no sé era qué tanto razón hay. una cuestión de pensar o tener la percepción de que estás perdiendo el tiempo con otros, ¿no? Porque trabajaba en buenas empresas, estaba bien reconocido. De hecho, cuando terminé de trabajar en Prisa, pues tenía varias ofertas para irme a trabajar con puestos importantes, pero tenía ganas de saber lo que era emprender, o no intraemprender, no dentro de una empresa, sino hacerlo por mis propios medios, ¿no? Y demostrar, bueno, pues que podía hacerlo, que podía salir adelante y que podía ser autosuficiente, ¿no? Por eso digo que es como una experiencia vital, porque durante 20 años pues sí que estás protegido por grandes organizaciones donde, aunque a veces no lo aprecias, tienes todo, ¿no? Pues porque tienes tienes tus propios equipos, tienes equipos de recursos humanos, de marketing, tienes grandes activos para desarrollar tu actividad. Y cuando decides emprender, además de la manera que empecé a emprender yo, pues no tienes nada. No tienes nada. La libertad de hacer lo que quieras. Yo no sé si eso quizá era una pequeña restricción o te dejaban hacer. A lo mejor eras libre en todo. Afortunadamente, en las empresas en las que he trabajado y con los equipos con los que he trabajado, he tenido mucha libertad, ¿no? Pues para desarrollar los proyectos, y por eso nunca he tenido esa sensación de decir, bueno, pues estoy trabajando para otro. No era mi caso, sino era más una cuestión interna de desarrollo vital y profesional, y decir, oye, pues también puedo hacerlo con mis propios medios y salir adelante, ¿no? Qué bueno. Y cuando empezaste, ¿con alguna idea en particular? ¿Con qué empezaste, vamos? Pues ¿Cuándo saliste? vino por casi casual, ¿no? Y fue ahí cuando detecté el momento. ¿Por qué? Porque llevaba como mucho tiempo metido en experiencia de cliente, ¿no? Que era algo que siempre me había obsesionado en las empresas en las que trabajaba, ¿no? Cómo podíamos retener mejor al cliente y crear, bueno, pues una mejor experiencia. Yo entonces no tenía ni idea, ¿no? No sabía que había una disciplina detrás de todo esto, hasta que lo descubrí. Y ahí pues como que me reconecté con la realidad virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se anticipaba que iba a ser como un cañón para generar experiencias, ¿no? Lo que pasa es que yo era un poco escéptico porque lo había probado en los 90
siempre he sido gamer, ¿no? Y en los 90 pues se puso de moda. moda y yo quería probar aquello. Cuando lo probé pues me mareé y tuve la experiencia Como me contraria. pasó a mí bastante después con el Oculus, que todavía el Oculus bastantes años después ya mareaba, o sea que en los Sí, 90... sí. Y tuve la experiencia contraria, entonces me olvidé completamente de la realidad virtual y cuando lo retomé cuando estaba haciendo un curso sobre experiencia de cliente, dije, ostras, digo, pues a lo mejor ha pasado algo, ¿no? Durante todos estos años y esto ha cambiado. Y justo además ese año nos invitó Havas, una agencia, a hacer una prueba del primer dispositivo de demo que llegaba de HTC Vive a España. Entonces, era casi un dispositivo experimental conectado a un PC gaming, porque entonces había que todos los dispositivos eran cableados, iban conectados con sus bases de escáneres y demás. Bueno, había que dedicarle 40-50 minutos antes a preparar esas salas, ¿no? Y nos invitabas a hacer esa sesión. Entonces, yo me llevé a mi equipo, pues que digo, aproveché, digo, pues montamos una jornada divertida, porque ya sabíamos que íbamos a jugar, ¿no? Pero lo que quería ver era las reacciones que tenía la gente, ¿no? con la tecnología. Y cuando los veía tirarse por el suelo, reír, botar, hacer de todo, dije, wow, digo, esta tecnología, digo, está haciendo algo que no están logrando el resto, ¿no? Está conectando con las emociones de una manera mucho más intensa, porque la gente se cree que está ahí dentro y yo no he visto a nadie tirarse de esa manera por el suelo con un videojuego. Gritas, te emocionas, pero no a ese nivel, ¿no? Entonces como que se confirmaba esa idea de que esa tecnología, bueno, pues sí, era experiencial, ¿no? Y conectaba con las emociones de esa manera. Lo que pasa es que yo me quedé pensando, digo, ostras, digo, ¿cómo hacemos para que esto sea escalable, ¿no? Pues yo miraba la instalación y digo, poca gente se puede permitir esto, ¿no? Un PC gaming, que son caros, ese dispositivo que entonces pues iba a costar como 1000 y pico euros, y tener el espacio además para poder hacerlo, pues necesitas metros cuadrados para poder disfrutarlo. Entonces digo, esto es muy experiencial, pero muy poco escalable, ¿no? Desde una óptica de negocio. Justo además ese mismo día teníamos el evento del 40 aniversario del país y habíamos desarrollado una experiencia de realidad virtual en Fukushima, ¿no? Con Samsung, con sus gafas, y bueno, pues era una experiencia sencilla, pero que te trasladaba a un entorno peligroso, ¿no? En el que nunca vas a poder ir, pero que con la realidad virtual pues puedes ir. Y ahí, bueno, pues vi que había más potencial para escalar más, ¿no? Porque la tecnología era más accesible, no requería cables, más barata. Digo, bueno, pues aquí puede pasar algo. Y yo me quedé con esa idea, ¿no? De decir, oye, ¿cómo conseguimos montar aquí un modelo para llevar esto a más gente? Justo ese año, además, teníamos en Nueva York la reunión de todos los países en los headquarters de Vevo. Vivo o Vevo, como decimos aquí, es el primer canal de YouTube. Teníamos la comercialización en España. Son vídeos de artistas, ¿no? Y bueno, pues hacían ese summit anual para llevar todos los países, que contásemos cómo habíamos vendido durante ese año, cuáles eran los desafíos, en fin, típico summit de empresa, ¿no? Y yo aproveché, digo, pues ya que estoy en Estados Unidos, si está pasando algo con esto, es en Silicon Valley. Total, que me fui a Silicon Valley una semana y allí pues, estuve hablando con contactos, que me iban derivando también otros contactos, y vi un poco, bueno, pues cuál era el ecosistema de realidad virtual entonces, ¿no? ¿Y esto por el año qué? Eso fue en el 16, fue como un año antes de emprender, pero ya estaba en mi cabeza. ¿Había salido ya el Oculus o estaba ahí? Oculus ya había salido, pero igual, pues en beta, era un así, beta y era pues un dispositivo similar al de HTC, ¿no? Y al final, bueno, pues se veía el potencial, ¿no? Pero que tardaría en llegar. Todavía hoy estamos con ese potencial y que tarda en llegar.
pero donde había grandes posibilidades pues era en el dispositivo móvil. ¿Por qué? Pues porque ya nos permite hacer muchas más cosas de las que nos permitía hacer unos años, y podía saltar incluso a realidad virtual, empezar a utilizarlo con realidad aumentada. Y al final el lienzo pues amplía, ya no es solamente las pulgadas que tengas en el terminal, sino que puedes utilizar el espacio pues para desplegar experiencias. Y eso me gustó, ¿no? Porque móviles tenemos todos y podemos alcanzar a cualquier usuario. Ya habías encontrado Entonces, la forma de escalarlo. Claro, eso era fundamental, ¿no? Poder escalarlo, y además en un negocio como en el que yo estaba, que era el publicitario, que necesita de grandes audiencias para poder funcionar. Y así salimos, ¿no? Con ese enfoque móvil, pero trasladándonos hacia entornos más inmersivos, ¿no? Y bueno, pues nos fue bien, enseguida activamos la primera campaña, que fue con Jaguar para el lanzamiento del ePace, creo que fue, si no me equivoco. Y luego, bueno, pues ya fuimos enganchando con más coches, con Paramount Pictures, hicimos una experiencia para Misión Imposible, con EasyJet, fuimos enganchando marca con marca, campaña tras campaña. Y ¿no? hacíais, porque los oyentes se enteren un poco mejor, experiencias publicitarias de realidad inmersiva, aumentada, sí, inmersiva. lo que hacemos era inmersivo, bien con inmersión desde el móvil, ¿no? Porque utilizamos vídeos o imágenes 360, que al final, bueno, pues te permiten hacer un poco más de lo que haces con un vídeo convencional. O sea, tú girabas el móvil y veías, por ejemplo, el interior del coche. Eso es. Y con realidad aumentada, bueno, pues juegas con el entorno, a emplazar objetos o ya, bueno, pues con interacciones más avanzadas, más cercanas a los videojuegos. Bien. Y hasta ahora eso es lo que habéis venido haciendo. ¿Habéis añadido algún otro valor? Bueno, nos pilló la pandemia, como a todos, nos impactó fuerte, ¿no? Y ahí fue un momento de reflexión, ¿no? Y también, y decir, dónde queremos ir como compañía, qué socios de viaje queremos tener y qué otras oportunidades puede haber en el mercado. Entonces sí que empezábamos a detectar un concepto interesante, que era la publicidad en 3D o el 3D marketing, ¿no? Porque al final todo lo que hacíamos, bueno, pues tenía ese componente espacial, tridimensional, que para nosotros era natural, ¿no? Independientemente de los dispositivos, independientemente de si hay un móvil, hay unas gafas de realidad virtual o es una pantalla, da igual. Es decir, vamos con un concepto más amplio, ¿no? Y que permite, bueno, pues a casi cualquier cliente poder adoptarlo. Sí, ¿no? No te restringes a un solo canal. Porque si no, al final, bueno, pues te quedabas en experiencias quizá muy espectaculares o muy centradas en innovación, pero el problema era la recurrencia, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues te hacían una campaña, una acción, pero luego... Los innovadores o las empresas early adopters te prueban, pero lo que buscas realmente es un mercado global. Exacto, y que eso forme parte de una estrategia de marketing y que aporte un retorno, unos KPIs que permitan justificar una recurrencia en la inversión, ¿no? Y si al final, bueno, pues tienes un activo tridimensional que te sirve para más cosas, ¿no? Pues si hacemos una botella, como hemos hecho pues para Jack Daniels recientemente, es susceptible de poderse utilizar en diferentes contextos, ¿no? No solamente en una pantalla con un vídeo tridimensional, como se ha hecho en el centro de Sevilla, sino activarla con una campaña de realidad aumentada también, poder utilizarla para cualquier tipo de vídeo que quieran hacer. Es decir, lo importante es el activo tridimensional y a partir de ahí, bueno, pues ya ir generando diferentes experiencias en diferentes contextos. Qué bueno. Te pregunto por el año y el próximo, o sea, el año que estamos acabando, si estáis satisfechos con los objetivos cumplidos y qué retos os esperan para el año que viene.
El año ha acabado muy bien y estamos muy contentos porque vemos que va encajando en el mercado ese concepto del 3D marketing, ¿no? Que es nuevo, pero que cada vez va habiendo más curiosidad por las marcas. Y el final de año ha sido trepidante. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una semana, nos han dado 3 premios. El premio de la FEDE, que es la Asociación de Empresas de Comunicación, ¿no? Y nos ha dado el premio a la mejor empresa en emprendimiento, ¿no? Y luego hemos tenido 2 premios de JCDecaux de publicidad exterior, por dos campañas. Todos son la misma semana. ¿Por qué los premios son importantes? No porque haya una retribución económica, que no la ha habido, sino porque es el reconocimiento al trabajo. Y no dejamos de hacer creatividad, ¿vale? Pues creatividad más experiencial, pero es creatividad y cualquier agencia creativa, cualquier creativo suele ver el reconocimiento en esos premios. Y estamos compitiendo pues con agencias muy grandes, internacionales, Sí. y ahí estamos innovando y poniendo un concepto diferente en el mercado. Bueno, bien, ahora quedan los retos del año que viene. Si ya habéis llegado a 3 premios este año, ¿qué esperáis para el año que viene? Pues seguir cosechando premios, si es posible, seguir también consolidando el modelo de crecimiento orgánico que tenemos. No somos una empresa que la hemos creado con nuestros fondos propios y nuestro trabajo. Todo No, bootstrapping. sí, no hay ningún ¿Esto inversor. es un mensaje para los inversores que se abstengan o que se lo piensen para el futuro? Luego podemos hablar de eso, depende un poco del modelo de negocio, ¿no? Y de lo escalable que sea y por supuesto de las necesidades de capital y de qué tipo de jefe quieras tener, porque no nos olvidemos que cuando emprendes también tienes jefes. El primero se llama Hacienda. Ahora lo extenderemos. Entonces, bueno, pues hemos conseguido un modelo muy orgánico de crecimiento con una buena rentabilidad. Somos capaces de tener un buen equipo. Ya hay 8 personas trabajando en la compañía. Nos hemos mudado recientemente también a unas nuevas oficinas porque no cabíamos. Y ese modelo sostenible de crecimiento, bueno, pues es el que nos tiene que dirigir también durante el año que viene. Y siempre pensando que esto es un negocio hecho para durar, ¿no? Es decir, nuestras metas no son por ahora ni vender, ni estar trabajando para hacer pitches de inversión a VCs o Business Angels y demás, sino crear una empresa que sea sostenible en el tiempo y que podamos... sea rentable. Exacto, que sea rentable y eso es lo que estamos consiguiendo y tenemos que consolidar el año que viene, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues ir expandiéndonos a todos esos entornos de 3D donde vemos potencial de entrar, ¿no? Pues como por ejemplo pueden ser los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos se están conformando también como un nuevo medio de comunicación y ahí tendremos que estar. Todo lo que viene con humanos digitales basados en inteligencia artificial, que bueno, pues no dejan de ser igual pues, personajes creados en 3 dimensiones desde cero, pero que brindan grandes posibilidades, ¿no? a las marcas para seguir comunicando y en nuestras experiencias pues poder integrarlos, ¿no? Todo lo que viene también con influencer marketing, que también está despegando y bueno, pues también tendremos que entrar. Y por supuesto pues seguir ayudando también a la empresa, ¿no? Porque no nos olvidemos que a lo mejor lo que se ve de lo que hacemos es como muy espectacular, muy notorio, pero también ayudamos a las empresas, ¿no? Pues a desplegar proyectos con realidad virtual, con realidad aumentada, con tecnologías emergentes donde también tenemos cierto dominio, ¿no? Como pueda ser pues, inteligencia artificial o con blockchain. Eso es importante, ¿no? Para nosotros como otro negocio aparte, en esa pata de consultoría,
pero que se apoyan, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las habilidades son las mismas o vas a necesitar modeladores, animadores o programadores que los tienes en la pata de publicidad, pero que te pueden ayudar en la pata de consultoría y viceversa, ¿no? Y bueno. Te iba a preguntar, porque hay una cosa que me llama mucho la atención, nos conocemos de hace 6 años o 6 años y medio o así, vamos a dejar ahí la incógnita de por qué y cómo, pero siempre me ha parecido que llevabas un negocio de una forma, como has descrito, ¿no? Sostenible, de forma prudente, es decir, no has realizado, no me ha parecido que realizaras una gran inversión de inyección de dinero con alto riesgo, sino que has visto cómo iba creciendo orgánicamente poco a poco, incluso en tu dedicación de tiempo personal, ¿no? Más allá de este aprendizaje que yo os traigo, ¿vale? Yo creo que una persona con ya un bagaje y una experiencia importante, aunque no sea emprendido por tu cuenta, pero con un emprendimiento detrás, dentro de las corporaciones importante y probablemente con una cabeza muy bien amueblada a la hora de saber dónde poner los recursos, más allá de este aprendizaje, ¿hay alguna otra cuestión que te hayas dado cuenta, que hayas aprendido, algún pequeño error que hayas cometido y que quieras bueno, pues, compartir? Los errores forman parte del aprendizaje, si no, no llegas donde estás si no te has equivocado muchas veces, y si no te has equivocado, preocúpate, ¿no? Porque seguramente no estés aprendiendo todo lo que deberías. Al final yo creo que, bueno, pues esa manera de emprender y de invertir, ¿no? Porque no deja de ser también una inversión económica, tiempo y también en sacrificio, porque no ganas lo mismo que ganas en un coste de oportunidad en una empresa con las que sigo colaborando, ¿no? Y cuando hay oportunidades, pues las aprovecho, sin duda. Yo no tengo esa dicotomía, ¿no? Entre la empresa privada, el emprendimiento. A mí me gusta hacerlo todo y creo que hay oportunidades en todos los sitios, en lo público, en lo privado, en el emprendimiento, pero quizás eso lo aprendí muy pronto cuando empecé a trabajar, ¿no? Pues porque empezaba proyectos desde cero, donde siempre he estado, o los proyectos han estado cuestionados, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en el 99, pues el siguiente año me pilló la crisis de las .com. Digo, bueno, pues ¿en qué sitio me he metido, no? Pero lo que sí tenía claro es que Internet pues, iba a ser el futuro, ¿no? Y que si me despegaba de ahí, probablemente luego me costase mucho volver a entrar. Entonces, claro, tuve que hacer un sacrificio importante, pues porque yo quería estar ahí, tenía que lucharlo internamente dentro de la empresa, y luego económico, porque yo ganaba la mitad de lo que ganaban mis compañeros que vendían prensa, ¿no? Prensa offline. Exacto, y tenían buenos coches y tenían buenas casas, y yo pues tenía que vivir con la mitad, pero era una carrera a largo plazo, ¿no? Y luego pues se confirmó esa visión, ¿no? Y ahora pues ocurre un poco lo mismo, es decir, que tienes que emprender pues, con todo este bootstrapping que comentas, pero con esa misma visión, porque al final, bueno, pues Internet va teniendo sus fases, ¿no? Pues aquella que empezábamos en el 99-2000, en Internet 1.0, el 2.0 cuando llegan las redes sociales, y ahora parece que vamos hacia el 3.0, ¿no? Que ya es un Internet más espacial, tridimensional. Sí, el del blockchain también. Exacto, donde los datos pues empiezan ya a derivar o a trabajar con blockchain, donde el usuario sabe más, ¿no? y quiere tener más control de sus activos, su actividad en la red, y donde el software se transforma en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso sabemos que llega y ahora tienes que estar posicionado para que eso llegue. ¿Qué implica eso hoy en día? Pues que a lo mejor no tienes tantos proyectos o tantas campañas como te gustaría, pero te vas posicionando, ¿no? Y cuando llegue el momento, pues estarás ahí. Sí. Hay que anticiparse, requiere sacrificios, ¿no? Y tener paciencia. Hay veces que las empresas, sobre todo si no la controlas tú, si es controlado por otro, pues no puede tener
la paciencia o no quiere tener la paciencia Sí. y empieza los proyectos y luego los deja. Yo creo que cuanto más grande la empresa, pues más fácil es desprenderse, ¿no? Pero si eres tú el que estás emprendiendo, estás emprendiendo, tienes que dar la visión y te puedes mantener, pues, ¿por qué no? ¿No? Y eso, pues, viene. Nos va a costar verlo, pero viene. Hace 5 años, pues casi no se hablaba de inteligencia artificial. Y a partir aunque existía, a raíz de ChatGPT Exacto, pero todas estas tecnologías desde existían desde hace bastante, 40 sí. años, ¿no? Sí, sí. Ya se estudiaban en las universidades. Lo que pasa es que, bueno, pues tienen sus ciclos y tienen Sí. que madurar y sobre todo, bueno, pues tienen que ir integrándose dentro del día a día de las empresas y de los consumidores. Y es lo que está empezando a pasar, ¿no? Y es solo el principio. Sí. En el fondo son, como todas las tecnologías, herramientas que tienen que encontrar una aplicación. Y cuando se le encuentra una gran aplicación o de repente hay un boom y la gente se pone a pensar en modelos de negocio y aplicaciones para esa tecnología, es cuando realmente el mercado madura y despega. Sí, aunque yo siempre lo digo, que la tecnología no es el fin. No es el fin, es una herramienta. Es el medio, es una herramienta, ¿no? Eso es. Y tenemos que abstraernos un poco, ¿no? Y ver cuáles son los problemas. Es decir, cuáles son los problemas que tenemos hoy en día. Probablemente en publicidad pues los problemas sean, pues eso, generar una mejor experiencia, incrementar el engagement o cualquier otro KPI importante pues para el mercado publicitario, ¿no? Pero es un problema, sobre todo pues para las marcas y las agencias, por la saturación que hay, ¿no? de medios, de impactos, y si alguien es capaz de recordar ese anuncio, esa experiencia, porque ha tenido una tecnología que lo ha logrado, pues vale, perfecto, lo hemos cubierto. Pero hay infinidad de casos en la empresa y en los consumidores que hoy estamos resolviendo con tecnologías porque no teníamos nuevas tecnologías para hacerlo, ¿no? Ya las hay y bueno, pues tenemos que ir trabajando en esa transición o en esa simbiosis entre tecnologías, ¿no? Porque no nos olvidemos que los saltos no son de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro, ¿no? Sino que suelen convivir y luego, bueno, pues al final acaban derivando en otra cosa. Sí. De hecho, en muchos casos producen una burbuja, una bajada, y luego ya el ciclo de madurez, o por lo menos suele ser lo habitual, ¿no? El que haya como todas las burbujas, las que han mencionado, y alguna otra que son menos conocidas. A mí me tocó la burbuja de mobile, que también fue una burbuja, y también hubo empresas que tenían una inyección grande de dinero y muy sobrevaloradas, y que luego se desinflaron sus valoraciones, bueno, pues porque tocó el ciclo de esto se ha sobrevalorado, hay demasiadas empresas en el sector y hay una limpia. Y luego ya la tecnología madura y crece. Por eso es importante, yo creo, centrarse en los problemas. ¿Qué problemas resuelves? ¿No? Y si esos problemas van a ser persistentes y cuál va a ser tu ventaja competitiva y cuánto tiempo puedes mantenerla, ¿no? Porque si estás resolviendo problemas indeterminados, te estás subiendo a un hype y además tu ventaja competitiva no es sólida, pues provoca que muchos proyectos fracasen. Luego, por supuesto, bueno, pues tener la capacidad financiera para poder aguantarlo, ¿no? Pero es importante hacer, yo creo, eso en emprendimiento, ese ejercicio de realmente estoy resolviendo un problema, ese problema, cuánto tiempo puede estar en el mercado y si es mi ventaja, lo aguanta o no lo aguanta, ¿no? Sí, alguien me decía en una entrevista anterior que, claro, emprender es no solo la idea y la ejecución, que la ejecución es más importante, sino también el momento en el que lo haces. Puedes estar haciéndolo demasiado pronto y no encuentras mercado, o llegar tarde, ¿no? Sí, esto es al final como el surf, ¿no? coger la ola en el momento adecuado.
Lo que pasa es que no sabes cuándo viene Eso es mucho adivinar. la ola. Sí. O a veces tienes indicadores que no son del todo certeros, ¿no? Por eso tienes que pensar siempre más en largo plazo, ¿no? En aguantar a mitad de la ola, ¿no? Eso es. Y sobre todo, bueno, pues no dejarte tanto llevar por los hypes y sobre todo por cómo se crean esos hypes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es muy fácil para una multinacional invertir 2.000 millones en cualquier proyecto y desestimarlo o reducirlo al año siguiente. Son modas. Pero claro, eso conlleva que se pueda crear todo un ecosistema alrededor de ese hype, como el que has comentado con mobile, como el que vivimos con las .com y los que viviremos en adelante. En robótica, lo que esté por llegar. Exacto, por eso. Al final la tecnología, bueno, pues será una, será otra, pero los problemas están ahí, ¿no? Es decir, una empresa pues va a necesitar mejorar su productividad siempre, va a necesitar entrenar mejor a sus trabajadores. Un centro de educación, pues lo mismo, siempre estará investigando formas para que sus alumnos mejoren esas curvas de aprendizaje, sean más eficaces. Y todos queremos ser, bueno, pues más productivos y más eficientes. Y eso es un poco lo que vemos ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que al final, bueno, pues nos está dotando de un exoesqueleto, ¿no? Pues para poder levantar cargas más pesadas. ¿Probablemente reemplazará puestos de trabajo? Sí, aquellos que tengan sean repetitivos, monótonos y rutinarios, pero nos da grandes posibilidades, bueno, pues para centrarnos también en ser más creativos, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo los cambios sociales por las implementaciones de nuevas innovaciones en tecnología vienen dándose durante todo el siglo XX. O sea, la automatización de procesos no es algo de ahora. No, Entonces, esto es una vuelta de tuerca más. Bueno, quizá más importante, quizás es más relevante que otras, pues es posible, ¿no? Está por ver, pero también hay oportunidades nuevas, ¿no? Y pues, hay gente que puede aprender a usar las herramientas de inteligencia artificial y que se conviertan en operarios de esas herramientas de inteligencia artificial que al fin y al cabo necesitan el apoyo de un ser humano todavía. Exacto, es decir, porque al final la inteligencia artificial no tiene conciencia, ¿no? Es que no tiene esa capacidad de crear, o sea, lo que vemos no dejan de ser pues datos del pasado, datos de cosas que han ocurrido y que nos lo muestran de una manera familiar y decimos, ostras, cómo mola esto, ¿no? Pero crear de lo que no hay todavía no sabe, a lo mejor dentro de unos años pues lo vemos. Y creo que eso va a ser fundamental en los próximos años. Ese trabajo creativo o esa capacidad también pues para poder hacer a la inteligencia artificial lograr lo que nosotros estamos creando, ¿no? Y es una capacidad única del ser humano y que a veces me preguntan, ¿no? Pues me dicen, ¿por qué no has montado un SaaS? Y es precisamente por eso, ¿no? Porque al final el SaaS se autogestionará. A ver, explícate un poco más. Exacto. El software... Un software as a service, ¿no? Sí, un software as a service. Un software que todo el mundo pueda coger y utilizarlo. 200 suscripciones todos y que el gran desafío es la usabilidad, ¿no? Es decir, cuánto acabas usando esa plataforma que has contratado en un momento determinado para hacer algo puntual que luego no te hace falta, ¿no? Eso es. Pero el propio software también se está automatizando, es decir, que probablemente todos esos comandos que vamos dando en esas consolas, esa gente que tenemos especializada, pues también se acabará automatizando, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Cómo eso puede evolucionar y al final, pues, ostras, pues no necesito tanta gente especializada en manejar un SaaS o el propio SaaS, pues ya se va autogestionando. ¿Dónde están las habilidades necesarias pues, para desarrollar un negocio, ¿no? Y volvemos a la creatividad, esas habilidades creativas, ¿no? Que creo que van a ser fundamentales en el futuro, ¿no? Pasamos, según lo que cuentas, pasamos de las habilidades un poco más duras,
bueno, pues de tipo matemático, cálculo en el extremo, a habilidades más blandas y más humanas en el lado más artístico. Como por verlo como extremo. Las hemos separado y no creo que tengan que estar tan separadas. Y lo que estamos a punto de ver lo va confirmando, ¿no? Ya lo decía Sir Ken Robinson en alguno de sus libros, súper interesantes las lecturas que hacía de la educación y cómo nos habíamos empeñado en separar las disciplinas artísticas y las científicas, porque están más relacionadas de lo que pensamos, ¿no? Y ahora, con todo este proceso de automatización de la tecnología, va a ser así, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de, oye, pues ¿para qué he aprendido a programar si ya lo hace ChatGPT? O sea, yo lo que tengo que saber es lo que quiero conseguir o lo que quiero crear y decirle a ChatGPT cómo tiene que hacerlo, que son unos comandos pues sencillos que sí, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Al final no es más que pasar tu lenguaje natural, cómo te expresas, oye, muéstrame una pantalla que muestre un arco iris, ¿no? Y eso tradúcelo a unos comandos en un lenguaje, ya sea PHP, Java o como quieras llamarlo. ¿Por qué tengo que saber hacerlo en 10 lenguajes diferentes? Todo. ¿Para qué voy a perder tiempo aprendiendo eso? Es decir, sí que tienes que tener las nociones para evaluar que lo que te está presentando más o menos correcto, es correcto, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? De hecho, ya lo decían los que programaban la inteligencia artificial, bueno, estamos programando para algo que nos sustituyan. Que nos va a sustituir, ¿no? Entonces, se refuerza ese mensaje de la creatividad, ¿no? Entonces, por eso también emprendí en creatividad, ¿no? Porque el resto se va a automatizar. Todo lo que se pueda automatizar se automatizará. Muy bien. Encantado de charlar sobre estos temas contigo. No sé si hay algún otro aprendizaje, ya van suficientes. Bueno, aprendizajes es el primero es que al final, bueno, pues intentes siempre ser autosuficiente, ¿no? Porque vas a tener, emprender no es tener libertad absoluta, ni mucho menos, también depende mucho del código postal, ¿no? Si estás en código postal europeo, pues más o menos son las mismas condiciones, tu primer socio es el Estado, que se va a llevar el 50% de lo que hagas, sí o sí, es innegociable. Y luego, evidentemente, pues tener los conocimientos financieros necesarios para construir un buen plan sostenible y al final pensar en EBITDA, ¿no? Yo creo que esas grandes rondas de financiación o basadas en escalabilidad de usuarios, pues ya se han acabado, ya hemos tocado techo, se ve, por ejemplo, en el crecimiento de las redes sociales. Y el EBITDA es Sí, sin beneficios pues no hay futuro. Yo no lo tengo tan claro, sobre todo viendo el mundo anglosajón, que sigo viéndolo porque sigo teniendo allí un ex socio mío y me van informando también, me van manteniendo al día de cómo van pues el mundo de los VCs, y es verdad que ha bajado muchísimo, la inversión ha vuelto a niveles del 2019. Pero me da a mí que el mundo son ciclos y que especialmente el mundo anglosajón siempre ha sido mucho más capaz de tomar riesgos en cuanto a estas inversiones, y que seguirá habiendo, no sé si más o menos, pero seguirá habiendo empresas y startups que requieran esas grandes inversiones. Yo recuerdo ejemplos de redes, me parece que era Millennial Media, una de las redes que recuerdo que tenía como 5 o 6 años seguidos de pérdidas antes de llegar a una IPO, a una oferta pública de valores en Estados Unidos, porque sí había ido recortando sus pérdidas a lo largo de los años, pero no una inyección de rondas de inversión continua una detrás de otra. O sea que en el fondo, en el mundo anglosajón, esa visión a largo plazo de hacer una gran compañía rentable a base de invertir mucho riesgo, sí que se tiene más que en el mundo hispano. No sé, se ha parado todo mucho, es verdad. Analiza algo. Yo no digo que ese sea el mejor modelo para hacerlo, no, pero que ellos lo van a seguir haciendo, creo que sí. ¿Qué está ocurriendo? De repente podemos generar PIB con muy poca inversión, ¿no? Y hablo, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial,
Hablo de robótica, también con inteligencia, con inteligencia artificial, que cada vez es más eficiente, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ha pasado con todas las tecnológicas, ¿no? Que de repente pues, todo empezó con X o el anterior Twitter, ¿no? Que de repente pues despidieron a no sé cuántos al 75%, creo, de la 75%, y veían que aquello podía seguir funcionando, ¿no? Y luego pues vinieron una detrás de otra, Google, Microsoft, etc. Sí. Y dijeron, bueno, pues esto funciona igual, con ¿no? con un tercio del personal, ¿no? Si a eso le añades que contamos con tecnología que te permite optimizar y acelerar ese proceso, es curioso, ¿no? Dices, ostras, pues a lo mejor con muchos menos recursos de inversión soy capaz de generar negocios tan o más rentables. Yo creo que todavía ni siquiera los estamos viendo, ¿no? Porque acabamos casi de tocar todas estas tecnologías y viendo un poco por dónde vamos. Pero eso es un buen ejercicio, yo creo, ahora para emprender. Es decir, analizar eso. Es decir, ¿necesito 8 personas o me apaño con 4 más una IA? ¿No? Sí, a ver, yo creo que eso siempre se debería haber hecho, ahora quizás más, pero es un tipo de mentalidad que no es la habitual. Una persona como tú, que claro, ya digo, tiene un bagaje, lo tienes muy claro, ¿no? Tienes muy claro que hay que optimizar los recursos y que no hay que gastar más de lo que ingresas. La clave es que eso me parece un gran aprendizaje, un gran consejo para los emprendedores más jóvenes que están empezando y que se dejan llevar también un poco por la pasión, la ilusión, las ganas de crecer, ¿no? Y empiezan a inyectar costes a la compañía en forma muchas veces de contrataciones que además en un sector, en un mercado como el europeo, como tú decías, en el que tienes la mitad para el Estado, pues es difícil de llevar adelante, ¿no? Exacto, además también yo creo que, no sé si error o aprendizaje también, es decir, que se valore dónde quieres hacerlo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues tú estás aquí, tu residencia fiscal está en España, pero resulta que tu mercado es global, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que España no es el mejor país para hacerlo y que te interesa hacerlo desde otro sitio, ¿no? Con mejores ventajas, fiscalidad y demás. Y eso es algo, bueno, pues que los emprendedores locales pues a veces ven, porque muchas veces los proyectos pues son como muy locales o nacionales y no van más allá. Entonces, eso es importante, es decir, ¿dónde tiene sentido empezar el negocio? ¿Y dónde vas a querer vender? Si quieres quedarte en el territorio nacional, pues tu empresa tiene que estar en España. Pero si tu ambición es ir más allá, pues a lo mejor no es el mejor sitio, ¿no? Eso es importante analizarlo, porque luego a lo mejor es más complicado, ¿no? Ya una vez que tienes en marcha la empresa, pero si empiezas desde cero fresco, pues a lo mejor lo puedes hacer, ¿no? Eso siempre hay que consultar a un experto en fiscalidad Sí. para no tropezar. Y luego importante las personas, ¿no? ¿Quiénes son tus compañeros de viaje? ¿No? Eso es crítico. Porque al final, bueno, pues una empresa no deja de ser pues, una idea abstracta en la que todos creen y colaboran, ¿no? Y es importante pues coincidir en valores, en visión y en esa ambición, ¿no? Y muchas veces no se ha alineado por las circunstancias personales, pues hacen que ocurra esa desalineación y luego pues hay que deshacerlo, ¿no? Y es lo complicado en las empresas y por lo que muchas de ellas fracasan, ¿no? No porque el proyecto no sea bueno, no porque no se venda lo suficiente, sino porque hay desavenencias entre los socios que hacen que el proyecto pues no vaya como debiera, ¿no? Y luego, bueno, pues ese reconocimiento también en las participaciones de capital, que muchas veces, bueno, pues partimos a la mitad, o si somos 3 una tercera parte. Al 33%, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace cada uno, no? Y que eso también se vea reflejado en las participaciones. Sobre todo si se piensa también en un proceso de venta, ¿no? Otra cosa es que tú digas, bueno, pues esto lo monto para mí, quiero tener aquí 20 trabajando y ya está, y no quiero hacer más que facturar y crecer, pero si luego, bueno, pues quiere entrar un inversor,
esas situaciones pueden dar pie Sí. a que no todas las partes estén igual de satisfechas, ¿no? En esos procesos de venta y negociación. Muy bien, sí. Bueno, ahí tengo algunas experiencias que algún día ya compartiré, pero bueno, algunas buenas, otras no tan buenas sobre pues eso, por ejemplo, socios que arrastras en un proceso, ¿no? Bueno, pues entran y salen y eso hace que se complique un poco la Sí, estructura además que los societaria. no es tan fácil, ¿no? Que un socio entre y que salga. Sobre todo una sociedad limitada, porque es que cada vez que quieres hacer un cambio de estos, pues tienes que ir al notario, no tanto por los costes del notario, sino todo el Sí, el proceso, proceso la compra de venta burocrático, sí. interna. Si es una sociedad anónima, pues es un poco más sencillo. Pero eso también, bueno, pues habrá que avanzar, ¿no? Y ya empieza a haber modelos que permiten, bueno, pues tener esa agilidad. Lo que pasa es que al final, bueno, pues chocas con los sistemas legales de los países. Las soluciones hay, pero muchas veces, bueno, pues ahí implementarlas es difícil porque tocas esa parte core fiscal, legal, que lo pone mucho no más no lo puedes complicado, cambiar. lo pone mucho más difícil, sí. Y luego, bueno, pues es fundamental, yo creo, vender, no saber vender. No emprendas si no eres vendedor, porque no va a funcionar. Si no hay al menos uno de los socios. Yo diría que todos. Te iba a preguntar si dirías que es obligado que al menos uno de los socios venda. Yo creo que todos. Es decir, es que es tu empresa y todos tienen que estar alerta, vendiendo y detectando cualquier oportunidad de negocio donde la haya. No por ser financiero no puedes vender. Sí, bueno, Los padres de los amigos de tus hijos, ¿no? En el colegio. cualquiera es potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues esos silos tradicionales de la empresa convencional, pues en una empresa pequeña. nueva, en una startup, no funcionan. Todo el mundo tiene que estar involucrado y enfocado en generar negocio, ¿no? A veces el negocio es vendérselo a otro y dedican más tiempo a preparar todo, pues para que entre un inversor. Pues es otro tipo de venta, ¿no? Sí, es una venta también. Al final lo que estás comprando, o sea, lo que estás tratando es de que inyecte dinero, que al Claro. final es otra vía de inyectar dinero, que no Entonces, es bueno, vender un producto. todo depende de lo que quieras hacer. Es decir, si quieres crear una empresa que dure o quieres crear un negocio que empieza a dar síntomas de escalabilidad y que puede entrar un inversor, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, hay historias buenas, hay historias malas de un lado y del otro. A mí me gusta más, en este caso cuando emprendo y cuando invierto, el old school. Al final, bueno, pues vamos a buscar un EBITDA, vamos a crear una empresa sólida, estable, donde la gente esté feliz de trabajar, donde haya un proyecto, donde estemos innovando, donde te lo puedas pasar bien, donde puedas ganarte decentemente la vida, ¿no? Y Sí. luego ya se aproximarán, ¿no? Si tienen que aproximarse y si no, pues no pasa nada. De hecho, esa es la mejor manera de que te inviertan, porque cuando llega un inversor lo primero que te va a pedir es tracción. Oye, ¿tienes tracción? No, no tengo tracción, ya tengo ventas, Exacto. ya tengo beneficios. O sea que si quieres invertir más sólido que esto, ya he puesto yo todo mi riesgo, he puesto mi tiempo, he hecho el crecimiento inicial y ya tengo una empresa o una pequeña empresa consolidada, o sea que Claro, lo que falta es crecer nada más. pues para llegar ahí, bueno, pues tienes que sufrir, hay sacrificio, ¿no? Pues primero porque no ganas lo que ganas en una empresa normal, ¿no? Porque le dedicas mucho más tiempo, porque tienes que pagar cada trimestre el IVA, los seguros sociales y tu cash flow, aquí como se paga 90 días, cuando se cobra 90 días, te fastidia, pero ya está ahí Hacienda pidiendo su parte, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso forma parte del aprendizaje y de prever, ¿no? Y de ser capaz de llegar ahí de una manera solvente, económica y sin tener que endeudarte, que es lo más importante. Es decir, que lo que tenemos es porque no se lo debemos a nadie.
Y eso va conformando los activos de tu empresa, que a veces bueno, pues son materiales, otras veces son inmateriales, pero eso es lo que de verdad te deja dormir bien por las noches y descansar y no tener la presión, ¿no?, de tengo un inversor por detrás que va a ser peor que un jefe. Sí, porque va a querer muchos más Exacto. beneficios. Y a nosotros Lógicamente, para eso ha invertido. nos ha pasado este año, bueno, porque hemos tenido beneficio, pero hemos decidido pues reinvertirlo directamente en la empresa. No hemos tenido reparto de dividendos, así que bueno, pues este año hemos trabajado casi gratis, pero la empresa pues crece, ¿no? Sí, y eso imagino que también incluso a las personas que estén trabajando con vosotros, a los empleados, las personas que subcontratéis o contratéis, para ellos también es una seguridad, es una muestra de que realmente os preocupa el que la empresa crezca y se mantenga estable. Sí, porque ven que los sacrificios son por las dos partes, ¿no? Yo creo que todo el equipo, bueno, pues sabe que los socios fundadores pues hacemos distintos tipos de sacrificios cada uno, ¿no? Y al final, cuando se hace la cuenta de resultados a final de mes, quienes son los últimos en cobrar, bueno, pues son los sobre todo Guillermo e Íñigo, que son los que están más en el día a día, ¿no? Y que son los que necesitan de esa retribución pues, para seguir con el proyecto adelante, pero ellos son los últimos siempre en cobrar, ¿no? Claro, eso dice mucho de ellos como... Por eso comentaba los valores, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil encontrar gente con valores así, ¿no? Sí. Porque lo primero que te va a decir es, no, yo quiero cobrar por adelantado, yo quiero lo mío y luego, bueno, pues ya vendrán los demás, ¿no? Sí, en el fondo no se dan cuenta, o esas personas no se dan cuenta de que lo que están creando es un hijo propio y que si le quitas de comer para comer tú, al final se morirá de hambre, antes o después. Entonces, eso es muy complicado, muy complicado encontrarlo. Y cuando encuentras gente así tan comprometida, ¿no? y tan alineada, pues es fantástico, ¿no? Porque todo fluye y ves que puedes desarrollar el negocio por donde quieras. Cuando te encuentras pues, con otras posiciones, pues es más difícil. Al final estás emprendiendo, es que aquí no hay nada escrito. Lo has podido hacer muy bien en la empresa, que llegas aquí y no funciona. Sí. O tu network que tenías en la empresa privada no sirve. O, claro, también cómo te valoran, no solamente por tu persona o por lo profesional que seas, sino por los productos, los servicios que ofreces o por la marca que vaya detrás. Cuando no tienes eso, ¿no? Pues tienes que generarlo. Bueno, te van a abrir la puerta la primera vez, pero luego tienes que demostrar. Eso es. Entonces hay que volver a empezar. Siempre que emprendes es partir de cero. Volver a empezar. Y eso te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Si no te gusta, no emprendas. Porque aquí es cada vez que, además, incluso cuando empiezas un proyecto nuevo, ¿no? Yo que me estoy encargando de esa parte de ir desarrollando los nuevos proyectos, digo, es que aquí hay que empezar en un nuevo mercado desde cero, porque lo que estamos haciendo, bueno, pues sí, nos sirven las habilidades, pero los clientes son diferentes, no son los mismos, ¿no? Entonces tenemos que arrancar desde cero. Y si no encuentras ahí ningún interés, pues no es tu sitio. Muy bien, bueno, no sé, yo te dejo hablar, todo lo que cuentas está genial, así que tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero yo con todos estos consejos creo que tenemos bastante. Sí, sobre todo es eso, equipo, que te guste empezar desde cero, que tengas esas nociones financieras básicas, y eso es muy importante, y tener esa educación financiera que no la adquirimos ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, porque luego cuando llega la hora de la verdad es completamente diferente. Y tener sobre todo entrar en un mercado que controles, ¿no? También. Es decir, que si te quieres meter en un mercado que no conoces, pues ahí cometerás más errores que en un mercado que ya conoces, donde ya tienes cierto network y experiencia, ¿no? Porque si no, pues, si yo quisiese montar ahora una panadería, pues que no tengo ni idea.
me puede gustar mucho hacer pan y comer pan, pero no tengo ni Pero idea, poco más, ¿no? no tengo ni idea del negocio, con lo cual, bueno, pues voy a tener que aprender y al final, pues esas curvas de aprendizaje cuestan tiempo y Y el tiempo es dinero. cuestan dinero, ¿no? Y si quieres emprender en un sector que te atrae, pues busca socios que sí sepan de ese sector y que te puedan ayudar. A lo mejor tú tienes otro tipo de habilidades que pueden completar, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, Ya son muchas cosas. podríamos estar horas y horas Por eso hablando digo que no te quiero de robar más emprendimiento, tiempo pero al yo. final es algo, bueno, pues vital, ¿no? Porque afecta cómo cambia tu vida completamente y es muy... Tienes periodos pico de mucha emoción y luego pues hay periodos De decepción. de decepción, pero al final tienes que hacer el balance, ¿no? Y decir, bueno, pues cómo es la trayectoria, la evolución, Sí. y luego entra algo, ¿no? Entra como ese virus y al final pues ya quieres emprender más, quieres desarrollar más negocios, a poco que tengas éxito, ¿no? Y bueno, pues los éxitos suelen ser efímeros y al final, bueno, pues hay que hacer la evaluación siempre a largo plazo. Sí. Si piensas que vas a emprender y que en un año vas a estar triunfando, pues Sí. pocas veces ocurre. Eso, y perdóname si te hago una pregunta más, pero me ha venido a la cabeza precisamente una cuestión que cuando yo empecé a emprender valoraba mucho, pero con la edad he aprendido a, bueno, pues entender como un respaldo, pero que no es tan crucial, es el tema de los premios. Y como vosotros habéis recibido 3 premios, me gustaría tener tu idea de la importancia que tienen para vosotros en el largo recorrido, ¿no? ¿Es algo clave que necesitas para tener éxito? Yo No? creo que, a ver, depende del sector, ¿no? En nuestro caso, con el negocio publicitario, sí, porque es un reconocimiento y te está poniendo al mismo nivel al que están otras empresas que cuentan con 1000 veces más recursos que tú, ¿no? Entonces dices, ostras, yo estoy aquí en un escenario recogiendo un premio con las agencias más importantes del mundo, ¿no? Algo debió hacer bien, ¿no? Y Pero va más allá, digamos, quiero decir, te ayuda a generar negocio. sí, sin duda. Es decir, es un activo comercial increíble, ¿no? Porque ya claro, te he puesto en la palestra de mucha gente. Está reforzando tu mensaje, tu trabajo. Tú dices, oye, mira, es que me han dado 2, 3 premios por estas campañas, ¿no? Con lo cual, de cara a un anunciante o una agencia, bueno, pues es un punto a favor sin duda. En otros casos lo que veo es emprendedores que ganan premios incluso antes de emprender, ¿no? Dan con una idea, le dan una idea, ganan Sí, un un premio, MVP pero luego al final no terminan de desarrollar el negocio, ¿no? Entonces yo creo que esas habilidades pueden ser emprendedores muy jóvenes, ¿no? Que se han tenido una idea brillante, y creo que ahí es fundamental también, bueno, pues contar con a lo mejor perfiles más senior que ayuden a materializar y hacer un negocio de todo eso, ¿no? Quizá para mí pues sea más fácil comentar, pues ya tenemos años y experiencia y hemos desarrollado distintos negocios. Pero para quien está empezando a emprender, es que tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Y tener ese seniority, esa experiencia al lado, yo creo que es crítico, ¿no? Y veo a algunos emprendedores de esta manera, pues que son chavales que acaban de terminar la universidad, que han tenido una idea fantástica, pero que se enfrentan al mercado, ¿no? Y no terminan de desarrollar esos proyectos. Y con premios, ¿no? Hablábamos de los premios. Entonces, en algunos casos ayuda, sí, y en otros casos, bueno, pues sí es un reconocimiento por una buena idea, pero hay que ahora construir. la idea tiene que convertirse en un negocio. Muy bien. Muchas gracias Gracias, por tu un tiempo y por placer todos esos compartir. consejos. Y nada, seguir enganchados a la comunidad de aventurarios. Hay un contenido excepcional que tenéis que seguir aprovechando y seguir aprendiendo y bebiendo de él. Genial, muy bien. Muchas gracias, Iván.